casa de esta semana, ya se subió también igualmente, así que eso puede ayudar. Vamos a ver entonces un video para orientarnos. Bien, entonces tenemos acá, un momentito, vamos a esperar a que carguen los videos. Y se ha tratado, como vemos ahí, el tema del cambio de la placa de escasez y desigual acceso al agua. Y entonces nos habla de las vertientes geográficas de Perú y de acceso al agua. Entonces, acá hay un primer video que es lo que vamos a ver. En realidad vamos a ver todos los videos porque son cortos. El que no vamos a ver es el último, porque es el de Aprende en Casa, que obviamente nos tomaría más tiempo, pero les recomiendo verlo porque sería un buen complemento para la clase de hoy y para su tarea también. La mayor parte de los videos son muy cortos y están incluidos en la actividad, entonces los vamos a ver los tres primeros. Esperemos un momento nada más que cargue, por favor. Uh -huh. Ya van cargando. Vamos a ver este primer video de las cuencas hidrográficas para verificar algunas de las características de ellas que no están en la actividad, pero digamos para conocer mejor. Y luego ya vamos a la actividad también. ¿Listo? Luego vamos a este pequeño video llamado déficit hídrico, que es, y el de acá también acá, que tiene que ver con una reserva de agua, una represa.
Chicos, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, su profesor creo que tiene un problema, ¿no? ¿Les avisa algo? No está diciendo nada. No está diciendo nada. Solamente dio problemas con su internet. Hay que esperarle un ratito. Aprovecho para decirles que se estén preparando para el próximo año. Ya vamos a ir al colegio. Se está acondicionando, ya se va a acondicionar las aulas. Y el otro año van a estar presencialmente. Así que estén con muchas ganas. El otro año van a encontrarse. Y pues Dios quiera que esté todo bien. Y estudien, no animen a sus compañeros a que envíen sus tareas. Algunos chicos capaz no están enviando sus tareas, se están atrasando. Capaz van a aprobar, pero el próximo año se les va a hacer más difícil porque no van a entender. En cambio, ustedes están logrando sus capacidades y se les va a hacer más fácil el cuarto año. Pero los que no están entrando van a pasar quizás, pero el otro año van a sufrir porque ustedes van a estar más, van a entender más porque han estado en clases. Y esa es la ventaja, ¿no? Así que les animo a perseverar, a seguir adelante. Hay un nuevo director que está muy entusiasta, es nuevo, ha venido recién este año a trabajar al colegio y pues está con muchas ganas de ayudarles, de trabajar. Y pues eso les quería comunicar a todos ustedes. Sigan adelante. Todos ustedes son buenos alumnos, destacan, es una de las mejores aulas. Traten de mantenerse unidos, prepárense ya para su promoción de quinto año, ya les queda poco tiempo, con tiempo trabajo. Ahí está su profesor. ¿Vieron alguno de los videos o no han podido ver ninguno? Ninguno, profesor. Ay, qué extraño, pero sí estaba pasando, pensaba que estaba en esto. A ver un momentito. Qué raro. Me parece que he salido. Pero qué extraño, sí. Está. Ay, no entiendo. ¿Ahora se ve el blog? Se supone que sí. ¿Lo pueden ver? Sí, profesor. Qué extraño. A ver, por lo menos vamos a ver este en todo caso. Y el otro. Está perdiendo el tiempo pasando pensando que estaban viendo. Toda el área drenada por un río y su red de quebradas y quebradillas forman la cuenca. La limita una línea de cumbres que se llama divisoria de aguas. La cuenca hidrográfica se abastece de las aguas de lluvia y de las nieves de las partes altas o cabecera. En esta zona se forman cauces pequeños que al ir juntándose convergen y dan lugar a cursos de agua más profundos y de actividad más intensa, que luego terminan alimentando a un colector o cauce principal en la parte baja, el cual normalmente desemboca en el mar. En el subsuelo, corrientes de agua subterránea circulan y conforman el manto acuífero.
Este se forma principalmente por el agua del mismo río y de las lluvias que se filtran hacia el subsuelo y recargan el acuífero en cada estación de lluvia. La vegetación juega un papel muy importante en este proceso. Actúa como una suerte de esponja que va capturando las aguas que van a percolar lentamente a lo largo de sus raíces. En ciertas partes de la cuenca, las rocas calizas son muy blandas y el agua actúa como agente de solifluxión en ellas. Como resultado, esculpen túneles, cavernas, grutas con estalactitas y estalagmitas, por donde fluyen enormes ríos subterráneos. La cuenca es nuestro verdadero espacio de vida, pues en ella se asientan y desarrollan las actividades humanas, constituyendo el soporte físico en el que se producen las interrelaciones entre los elementos naturales, hombre, flora, fauna, agua, suelo, aire, etc., y los generados por el hombre, actividades económicas, ciudades, tecnología, cultura, etc. Sin embargo, la misma acción del hombre sobre la cuenca produce impactos negativos de diversa magnitud que van deteriorando la calidad del agua, llegando a causar finalmente desequilibrios medioambientales. Entre otros tenemos deforestación en partes altas, lo que produce erosión e inundaciones, contaminación por los descargos residuales de la población, de la actividad agrícola, agroquímicos, fertilizantes y pesticidas, de la industria y minería, tóxicos y químicos que afectan no solo a los cursos superficiales, sino también a los subterráneos y en última instancia a los océanos. Escasez del recurso por sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento, sobrepastoreo, ineficiencia de uso tanto en el campo como en la ciudad, creando competencias por su uso. Necesitamos de una cultura de preservación del agua, de una alfabetización ambiental, esto es, convertirnos en actores ambientales responsables, tomar real conciencia del efecto de nuestras acciones sobre nuestro espacio de vida. Por ello, es necesario promover el uso, aprovechamiento y manejo racional del recurso. Así contaremos con un escenario ambiental equilibrado donde podremos desarrollar nuestras actividades de manera armoniosa.
Se entiende por déficit hídrico a la posibilidad de la falta o escasez del recurso hídrico, quiere decir agua, tanto para el consumo humano como para el productivo. Pueden ser muchos factores ambientales los que ocasionen un déficit hídrico, pero el principal es la variación de la temporada de lluvias. Esto en el contexto del cambio climático que estamos viviendo. Se tienen que tomar muchas medidas de contingencia. Primero es el uso racional y con mucho cuidado del agua potable. Segundo es la utilización de fuentes alternativas de agua, como por ejemplo los pozos subterráneos. Y tercero es la consolidación y la limpieza de canales y estructuras los cuales llevan el agua de un punto a otro para así evitar pérdidas. Es muy importante saber que el año 2020 ha sido un año con pocas lluvias en el norte del Perú y todo indica que en el marco que estamos teniendo, el año 2021 también va a ser un año bajo en lluvias. Entonces es muy importante que tanto la población, los agricultores y los productores comiencen a hacer un uso racional y responsable del agua. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy bien, ahora sí, disculpen por el problema que hubo, que aún no sé cómo se dio. Vamos entonces a explicar la actividad, ya tomando en cuenta estos dos videos. Había un tercero más chiquito, o igualito que el segundo, que lo pueden ver ya ustedes por cuestión de tiempo. Lo vamos a dejar ahí, pero es muy simple en realidad. No hay, sobre todo es una represa y básicamente ver que esa represa es importante para nuestra ciudad, a pesar de que está en Junín. Vamos a ir viendo entonces la actividad. Y bueno, ya hay varios elementos que ya tenemos más o menos claros. El primer video nos ha mostrado cómo se forman los ríos y las vertientes. Y el elemento natural pues, que se da con la divisoria de aguas y la formación de los ríos a partir de riachuelos que van formando ríos y que van alimentando ríos más grandes. Estas son las vertientes hidrográficas o cuencas también a veces le llaman. Aunque cuenca tiene que ver con todo el desarrollo de un río. Pero es que la palabra vertiente hidrográfica sería más adecuada, puesto que la vertiente tiene que ver con todo un conjunto de ríos que tienen el mismo origen. Muy bien, entonces tenemos acá la fuente 1, que justamente es lo que vimos en el primer video. Un momentito, vamos a ver la imagen, creo que se ha deformado un poco. Ya. Bien, ustedes obviamente la tienen ya más grande en cuanto a poder divisar, pero esta imagen también la vimos en el video antes de las tres divisiones, ¿no? De las vertientes. Entonces, en el caso nuestro, vemos acá, la línea roja indica una parte de la cordillera de los Andes. Recuerden ustedes que los Andes es esta cordillera que obviamente recorre toda América, toda América del Sur y que también tiene su continuación en América Central, aunque ya no se llama Andes, sino obviamente tiene otro tipo de cadenas. Y acá en el caso peruano, en realidad, en esta parte donde estoy indicando, hay tres ramales de montañas que se juntan en un lugar llamado el Nudo de Pasco. Se le llama nudo porque hay como que se juntaran todas las montañas en un solo lugar, ¿no? Formando algo que podría compararse con un nudo. Y de ahí hay otros tres ramales que llegan acá, donde hay otro nudo, el nudo de Vilcanota. Y luego hay dos, como pueden ver acá, que rodean Puno y el lago Titicaca, y obviamente estas ya continúan en Bolivia, ¿no? Y por acá también dividen lo que es Chile con Bolivia. Pues bien, el origen de nuestros ríos tiene que ver con esta parte de acá, que es la parte occidental de los Andes. Y como pueden ver, obviamente por el asunto de las lluvias, aquí se van formando poco a poco los ríos, hasta formar ríos más grandes. Y aquí tenemos entonces la vertiente del Pacífico. Aquí en la parte oriental, porque esta es la parte occidental, esta es la parte oriental, nacen los ríos de la vertiente del Amazonas o del Atlántico también le dicen, porque al final desembocan en el Atlántico. Y en la parte de aquí tenemos la cuenca, o perdón, la vertiente del Titicaca. Todos estos ríos
A diferencia de los de aquí, ¿no? Y los de acá, que desembocan en océanos, estos de aquí son, más bien, es una cuenca, se llama cuenca arreica, porque no van a ningún océano, sino que todos desembocan en el lago Titicaca, ¿no? Sin salir de ningún océano. Muy bien, entonces hemos visto inclusive en el video algunas características, ¿no? En el momento de las 3 canciones típicas de cada uno, ¿no? Entonces, vamos a resaltar algunos elementos nada más. Recuerden que la vertiente hidrográfica del Pacífico tiene ríos más caudalosos, obviamente ríos más extensos, que si bien nacen en el Perú, muchos de ellos cruzan todo, bueno, gran parte del Perú, también Brasil, para desembocar en el Atlántico. Y como acá llueve mucho, sobre todo por la zona de la selva baja, selva alta, pero selva alta, selva baja, y llueve permanentemente, estos son ríos navegables, son de los ríos más largos también. Ahí está el Amazonas, pues, que es el más largo, y también son ríos muy caudalosos, por eso acá se puede navegar. Yo, por ejemplo, que he tenido la suerte y la oportunidad de viajar tanto a Loreto, Ucayali como Madre de Dios, buena parte de los tours en estos sitios siempre es navegando por los ríos para llegar a comunidades nativas o a un otro lugar, a los lodges, donde uno puede pasar pues varios de los días de su viaje de turismo y donde estás en contacto con la naturaleza, porque ahí pues estás en plena selva, ¿no? Y bueno, la única forma de llegar es a través de los ríos. Y bien, lo interesante es esto, ¿no? En esta parte de aquí, la vertiente hidrográfica del Amazonas o Atlántico tiene el 97.7% de toda nuestra agua. O sea, casi todo el agua está aquí, obviamente, porque es una zona muy lluviosa. Pero aquí vive solamente el 33.5% de la población peruana. Eso quiere decir que esta parte de la población, que es la tercera parte de la población peruana, tiene sobreabundancia de agua. En cambio, miren aquí, vemos la vertiente hidrográfica del Pacífico, donde vivimos el 62.4%, aunque algunos textos que he leído, y hay un texto más abajo que también lo menciona, acá más bien dividimos aproximadamente el 70% de la población peruana. Recuerden que en Lima nada más está la tercera parte de todo el país. Somos prácticamente 9 a 10 millones acá en Lima. Entonces, mucha población en toda la costa, sobre todo en Lima. Sin embargo, ¿cuánta agua tiene? Solamente tiene el 1.8%. 1.8% para las 2/3 partes de la población peruana. De ahí pues que haya mucha gente, sobre todo en Lima y algunas ciudades de la costa, que no tienen suficiente agua, ¿no? Porque somos demasiadas personas y poca distribución o poca cantidad de agua para tantos que somos. Finalmente, en la vertiente hidrográfica del, no hay que mencionar acá, o no hay que olvidar mencionar acá, que estos ríos son más bien, obviamente, más cortos de tamaño y de extensión, y en su mayoría son de un caudal irregular, porque cuando llueve, y eso surge a partir de diciembre hasta marzo o abril, estos ríos tienen bastante agua y el resto del año tienen muy poca agua. Por eso también solo uno que otro es navegable, por ejemplo Río Santa y en Lunahuaná, ¿no? Donde sí se puede hacer canotaje, por ejemplo, pero en otros ríos no se puede. Muy bien. Y finalmente la vertiente hidrográfica del Titicaca, que son ríos también de corta duración o corta extensión y que también son de caudal más regular y también torrentoso. Y obviamente todos estos terminan en el lago Titicaca. Aquí hay el 4.1% de la población peruana y tienen 0.5% del agua. Entonces, a partir de esta situación podemos plantear las siguientes preguntas, ¿no? Primero que todo, un cuadrito acá donde ustedes van a completar lo que está acá. Simplemente colocar, ¿no?, los datos. Y en base a eso, responder la pregunta, ¿no? ¿Está bien distribuida el agua en relación con la distribución de la población y sus actividades productivas? Porque recuerden que donde hay el ser humano, por supuesto hay actividades productivas. Y esas actividades productivas necesitan agua. Tal vez el caso más claro es, obviamente, la agricultura y ganadería, que sin agua pues no podrían darse, ¿no? Y obviamente hay que explicar el por qué. Creo que la respuesta es recontra evidente, ¿no? En cuanto a esto. Muy bien. Profesor, Sí. profesor, disculpe, creo que no está presentando. ¿No estoy presentando? Otra vez.
Pero tengo que hacer esto 2 veces para que... Gracias por avisarme. Me hubieran avisado antes. No me he dado cuenta. Bueno. Ay, Dios. Ya. Ay, así me voy a demorar. Bueno. Entonces, ya. Nuevamente, entonces les explico. Ahora va, bueno, brevemente, esto más rápido, ¿eh? Como pueden ver, entonces, la vertiente, acá está lo del mapa. La línea roja representa los Andes. O no, bueno, en realidad que es una parte de los Andes, ¿no? Pero lo interesante es que esta es la parte donde se originan todas las vertientes hidrográficas. Y de aquí podemos tener entonces que tenemos 3 vertientes hidrográficas. La del Atlántico, que tiene el 97.7% del agua, casi toda, y ahí vive solamente el 33.5% de la población peruana, que tienen obviamente sobreabundancia de agua. La vertiente hidrográfica del Pacífico, donde viven las 2/3 partes de la población peruana, ¿no? 62.4, o como dice en otro texto, 70%, según ese otro texto. O sea, muchísima más población, por supuesto, pero solamente tienen el 1.8%. Y obviamente esa es nuestra situación, ¿no? Porque acá está Lima. De ahí que mucha gente aquí obviamente no tiene agua, ¿no? Y finalmente está la vertiente hidrográfica del Titicaca, que tiene, digamos, el 0.5% para el 4.1% de la población. Entonces, a partir de esto, de estos datos muy evidentes, ¿no? Se nos plantea acá a ustedes completar el cuadro, indicando los datos nada más que están acá, y luego indicar o responder, ¿no? Está bien distribuida el agua en relación con la distribución de la población y sus actividades productivas. ¿Por qué? Como mencioné hace un momento, creo que es evidente la respuesta y lo importante es que expliquen el por qué. Luego viene, ¿qué es el déficit hídrico? Este video acá es el segundo video que vimos, un video cortito de poco más de 1 minuto, donde se nos dice que para el año 2020 y también para este año van a haber menos lluvias de las programadas. ¿Quién ve eso? El CENAME, ¿no? El Servicio de Meteorología del Perú, que es el que puede analizar en base a sus satélites e información internacional si va a llover, no va a llover, si va a haber sequía, si no va a haber sequía, si va a haber fenómeno del niño, no va a haber fenómeno del niño, todo eso lo ve el CENAMI. Y el CENAMI, entonces, según lo que hemos visto ahí, y la explicación también del especialista de la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, nos indica que en estos 2 años, para mala suerte, tenemos menos lluvias de las esperadas. De ahí que sea tan importante, como dijo ahí el señor, saber cuidar el agua, ¿no? Sobre todo dónde, obviamente donde vivimos la mayor parte de las personas, que es la costa, ¿no? Pues ya tenemos menos agua por naturaleza, entonces si llueve menos, es evidente que podríamos tener más problemas con el agua. Y eso me lleva a esta parte de acá, ¿no? La fuente 3. Informe sobre el estrés hídrico. Miren interesante la palabra, ¿no? Estrés hídrico, muy relacionado con déficit hídrico. Recuerden que la palabra estrés muchas veces alude a cuando alguien está preocupado, ¿no? Cuando alguien dice, uy, estoy estresado, quiere decir que estás angustiado, preocupado, intranquilo, ¿cierto? Y bueno, pero aquí nos hablan de estrés hídrico. Eso quiere decir menos cantidad de agua para la población. Y aquí menciona, primero que todo, que el 22 de marzo de cada año es el Día Mundial del Agua, y menciona el caso de la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde por lo menos 4 millones de personas, bueno, en esa ciudad, obviamente más chica que Lima, ya tienen problemas de escasez de agua, ¿no? Por lo que ellos llaman problemas de infraestructura, ¿no? Y dice acá también que el Perú también tiene una escasez económica de agua, sobre todo por la infraestructuras débiles e insuficientes para potabilizarla, transportarla a todos los hogares y asegurar la calidad de las fuentes naturales y el tratamiento de las aguas residuales. Recuerden que acá en el Perú, Sedapal es la empresa que organiza todo esto del agua para que nosotros tengamos agua. Y en provincias hay las EPS, que son empresas prestadoras de servicios del agua, que apoyan a Sedapal, pero son empresas privadas, pero que con la guía de Sedapal hacen lo mismo. Ahora, el problema es que Sedapal es una empresa que no puede garantizar el agua para todos y
Por ejemplo, estas infraestructuras débiles se ha visto en San Juan del Lurigancho. Ustedes ya habrán visto hace 2 semanas y la semana pasada hubo muchos reportajes en la televisión indicando esas tuberías que se habían roto en alguna parte de San Juan del Lurigancho, que es, para mala suerte además, el distrito más poblado de todo el Perú. Y no todo el distrito, pero una parte, una serie de cuadras, una serie de zonas del distrito, ya en el 2017 habían sufrido la rotura de la tubería por antigüedad con el natural, digamos, inundación de calles, casas y negocios. Repararon eso, porque obviamente eso tenía que repararse de alguna manera. Y recuerdo que ese año 2017, pues también se pasó lo mismo, porque hubo muchos daños. Y Sedapal pagó en parte, ¿no?, a todos los daños que se habían causado, porque ese era un problema de Sedapal. Y es que cuando el agua entra así con gran fuerza, pues puede destruir electrodomésticos, malograr el suelo, malograr las paredes, en fin, toda una serie de daños, ¿no? Y bueno, 4 años después ha vuelto a ocurrir. Ha vuelto a ocurrir y justamente en la misma zona. Entonces, eso nos muestra que lo que dice acá, ¿no?, infraestructuras débiles, es real. O sea, pasó ahí 2 veces. Insuficiente para potabilizarla. No todos los limeños tienen agua. Vamos a ver ahorita por qué. Hay muchas zonas donde, ¿qué hacen? Pues compran agua a camiones cisternas y obviamente les sale más caro el agua ahí que lo que les costaría con Sedapal. Entonces, hay muchas personas acá en Lima que no tienen agua. Luego dice aquí, Lima, la segunda ciudad más grande del mundo, en pleno desierto, tiene problemas con el agua. Y también eso se vio en el Niño Costero, ¿no? Y ustedes se recordarán, cuando hubo el Niño Costero, varios días nos quedamos gran parte de Lima sin agua. Básicamente porque hubo un huaico, llegó inclusive a afectar una de las plantas de tratamiento de agua. Entonces, para que no destruya el huaico toda la infraestructura, se tuvo que apagar todo y nos quedamos sin agua varios días, ¿no? Recuerdo inclusive esa famosa imagen de gente comprando agua, buena cantidad de agua, y luego vendiéndola obviamente más caro, ¿no? Algunos vieron ahí un negocio, ¿no? Porque la gente obviamente salió a la calle, como no había agua, no iba a haber por varios días mientras limpiaban todo el desastre del Huayco. Muchísima gente vio ahí una posibilidad de hacer un negocio, ¿no? Muy bien, entonces, pero claro, uno dirá, bueno, es el Niño Costero, ¿no? No va a vuelto a ocurrir, claro. Pero sí enfrentamos problemas más serios, ¿no?, que sí son permanentes. Por ejemplo, el cambio climático, desglaciación por efecto del cambio climático, maltrata los ecosistemas. Y sin embargo, dice acá, ¿no?, muchos no nos damos cuenta de eso. Y un elemento que es importante es que el Perú, dice, es uno de los países más afectados por la variabilidad climática a nivel mundial, ¿no? Y acaba de mencionar, ¿no?, 70% de la población nacional vive en la costa. Y ya menciona que este problema ya se nota en Ica, Moquegua, Tacna y partes de Arequipa, ¿no?, el estrés hídrico, o sea, la falta de agua. Ahora, y esto se nota también aquí en este texto, acá lo que dice es que en teoría el agua para los limeños, para nosotros, debería venir de nuestras cuencas. La cuenca del río Chillón, la cuenca del río Lurín y la cuenca del río Rímac. Pero ¿qué pasa? Aquí dice que no alcanza el agua de estos 3 ríos. Entonces, ¿qué han hecho las empresas como Sedapal? Han hecho un trasvase de ríos del río Mantaro, para alimentar a Lima. O sea, Lima tiene tanta población, y eso que no todos tienen agua, pero para poder darle agua a la población de Lima, a la gente que sí tenemos agua, han tenido que hacer un trasvase para llevar agua del río Mantaro a Lima, y que esa agua de ahí una parte llegue a Lima, porque lo que nosotros tenemos acá en Lima no alcanza. Si a eso le agregas que de repente este año va a llover menos, entonces con mayor razón, ¿no?, más problemas. Y ahí está el problema, entonces, ¿no? Lima ha crecido demasiado y Lima sigue creciendo, además, hacia el norte, hacia el sur, sea de manera legal o ilegal, ¿no? Porque hay los tráficos de terrenos, todos ustedes que también hemos visto en la televisión últimamente, de bandas que son capaces hasta de matar por apropiarse de terrenos justamente para hacer eso. Y Lima sigue creciendo, entonces el problema va a continuar. Entonces menciona acá, y un elemento adicional, ¿no?, que el agua
de lo que recibimos está subsidiado en más de un 80%. Nosotros no pagamos el precio verdadero del agua. Dice acá, Sedapal gasta alrededor de 5.000 soles para potabilizar 1 metro cúbico de agua. 5.000 soles, pero a nosotros nos cuesta 1 sol. ¿Y esto por qué se hace? Por cuestión política. Porque si el agua costara lo que debe costar, todo el mundo se quejaría. Piensen nada más en lo que ha pasado con el gas, ¿no? Cuando todo comenzó a subir, en parte por el mercado internacional y en parte también por nuestro gobierno o nuestros gobernantes actuales tan dubitativos e inexpertos, y el gas comenzó a subir, 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 bueno, el gobierno hizo algo, ¿no? Y el gas está comenzando a bajar. Bueno, imagínense que pasara eso con el agua y que pagáramos el precio real. Todo el mundo se quejaría. Por eso, si alguien dijera, ¿no? Hay que privatizar Sedapal, les apuesto que en un par de días habrían grandes manifestaciones, ¿no? En contra de eso. El problema de esto es que Sedapal gasta mucho dinero en dar un servicio que es insuficiente. Por eso mucha gente no tiene agua, porque es demasiado caro darles el servicio de agua y lo que ellos van a pagar es muy poco. Entonces el problema es permanente porque Sedapal no tiene suficiente dinero. Lo que pagamos no es suficiente para que la empresa sea rentable. O sea, la empresa gasta más de lo que gana. Y eso se hace justamente para que el agua sea barata, porque es un asunto político que el agua sea barata, ¿no? Entonces, es claro que muchos peruanos no van a tener agua nunca, porque para hacerlo, Sedapal tendrá que tener más dinero, invertir más a pérdida. Y eso obviamente no creo que lo va a poder hacer. Hay tantas necesidades que simplemente no hay dinero suficiente para hacer todo lo que Perú debe hacer. Por ejemplo, nos faltan plantas de tratamiento de agua de desagüe. Nos falta mucho eso. Eso también ya está en plan hace años y no se hace porque no hay dinero. Y hacia eso le agregamos, como dice acá, que el 25 y 30% del agua a veces se pierde por una mala cultura del agua, o sea, botar agua, ¿no? O sea, no cuidar el agua, problemas en la distribución, tuberías malogradas, entonces es peor, ¿no? Tomando en cuenta esto, y ya vamos acabando, dice, explicamos por qué nuestro país sufre estrés o déficit hídrico, explicamos qué pasaría si la disponibilidad de agua disminuye y cómo afectaría, y acá vamos a completar este esquema. Bueno, vamos a completar este esquema, cómo afectaría nuestras vidas, nuestra salud y actividades productivas. Aquí en este esquema es un esquema Smart Ops, creo que se llama, donde simplemente hacen clic aquí en el espacio, escriben y pueden ir agregando más de una idea. Está para que haya dos por lo menos por cada uno, pero pueden agregar más también. Y luego viene este aspecto, ¿no? La fuente 4 es el video que, bueno, lo pasé, pero ustedes no lo pudieron ver. Así que es un video de 1 minuto, les recomiendo verlo, porque justamente es una de las represas que guardan agua cuando llueve, ¿no? Y nos sirve de reserva para cuando es necesario, ¿no? Y como está en Junín, probablemente también de acá viene el agua que nos sirve a nosotros. Finalmente dice acá, peruanos y peruanas no tienen acceso al agua potable y justamente indica lo que ya hemos mencionado, ¿no? Como en la época de la pandemia, Sedapal daba o llevaba, ¿no? Usaba sus 360 cisternas para repartir agua en asentamientos humanos. Pero que yo sepa, eso ya no se hace actualmente, ¿no? Eso se hizo en el primer momento, pero luego ya no, ¿no? Porque Sedapal no puede solventar tanto, regalar tanta agua, ¿no? Simplemente no tiene cómo hacerlo. Eso quiere decir que mucha gente actualmente no tiene agua, pues, ¿no? Como antes de la pandemia. ¿Son suficientes las infraestructuras o redes para abastecer a la población de agua potable en las ciudades y comunidades del territorio peruano? La respuesta es recontra evidente y el porqué. Y luego completan el siguiente cuadro, ¿no? Dificultades y consecuencias de la falta de agua y saneamiento. ¿Qué dificultades nos trae y qué consecuencias nos trae? Bien. No olviden que, por ejemplo, para prevenir el COVID, una cosa básica es tener agua para lavarnos las manos todos a cada rato, ¿no? Algo que nos han enseñado desde el principio de la pandemia. Muy bien, luego completan ese cuadro. Me he pasado un poquito, lamento eso, pero bueno, ya vamos acabando. ¿Alguna duda para ir acabando? ¿Alguna duda? ¿Algún problema?
Ninguna, profesor. Gracias, Luis. Bien, si no hay ningún problema o no hay ninguna duda, solamente un comentario, ya para acabar. Ya el día miércoles subí las notas del segundo trimestre. Y bueno, a todos los que han hecho todo, casi todo, obviamente no había ningún problema ahí. Más bien, y solamente quiero aclarar esto por si acaso, en aquellos que no han completado, por lo menos he intentado que sacar un promedio, o mejor, no, perdón, no hay promedio acá, sacar una nota, eh, considerando pues la mayoría. Bien. Por ejemplo, como les comenté la vez pasada, no hay ningún tipo de calificación en economía, porque no hemos hecho economía. Seguramente el próximo mes ya va a haber un tema de economía. Y más bien, hemos tenido dos experiencias de historia. Bien, cada uno tenía una calificación al final y si lo han hecho todo, no hay problema, ¿no? Pero en aquellos que han hecho unos que otros, he considerado por lo menos que haya de 5 a 6 de las 8 actividades de historia para poner una nota o una letra. Si yo veía que había menos de 5, o sea, 4, 3, 2 o 1, lo he dejado en blanco. ¿Ya? Y en geografía había tres actividades, ¿no? Que las hemos hecho el mes pasado y la semana pasada. Bueno, para poner ahí una letra o la letra, he considerado por lo menos que haya 2 de las 3, mínimo, ¿no? Si hay uno, no está en blanco. Ahora bien, si a uno de ustedes, ahorita son 18, ¿no? Si a uno de ustedes ve su libreta y ve en blanco, quiere decir que no ha hecho pues la cantidad suficiente. Entonces, háganlo de todas maneras para que el tercer trimestre ya lo complete. Como algunos que en el primer trimestre no tenían nota y ahora han completado, ¿ya? Entonces, yo he dado todo el tiempo, les he enviado el dato con el nombre específico y qué les faltaba, pero algunos, a pesar de eso, no lo han enviado, ¿ya? Entonces, ya más de eso ya no puedo hacer porque ya acabó el plazo para subir las notas. Felicitaciones a todos los que han trabajado, hay mucha gente con A y seguramente el último trimestre, viendo todos los resultados de lo que han hecho, ya tendrán su AD, porque hay muchos que han trabajado muy bien y lo merecen. Muy bien, voy terminando la grabación, se les enviará más tarde.